eventos, actividades tanto de la Iglesia como de los grupos laicos. Por eso les presentamos los avisos parroquiales, una sección para promocionar y acercarte aún más a los hermanos. Poniendo tu aviso en la voz de María, nos ayudas a seguir evangelizando. Para más información, comunícate al 2 59 88 70. Fin del espacio publicitario. 10 de la mañana. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos oyentes de la Voz de María. Estamos aquí en un programa más, conociendo sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso. Estamos aquí en un programa especial el día de hoy, porque nos acompaña el doctor Luis Eduardo Dufort desde Brasil. Él es argentino. Ya vamos a dar una presentación sobre él. Pues es un personaje muy importante porque estuvo cuando comenzó en el Ecuador la difusión de los mensajes de la Santísima Virgen del Buen Suceso, cuando en los años 70 comenzó nuevamente el renacer de esta devoción para el pueblo ecuatoriano, comenzó la difusión de los mensajes para el Ecuador entero. Ustedes saben, para las personas que están escuchando por primera vez el programa, que la Santísima Virgen del Buen Suceso es una advocación ecuatoriana que nace a partir de apariciones de la Santísima Virgen aquí en nuestro país, aquí en el Ecuador. Así como la Santísima Virgen se apareció en otros lugares, se apareció en Francia, se apareció en Fátima, Portugal. Asimismo, la Santísima Virgen, nosotros siempre mencionamos, volvió sus ojos misericordiosos sobre el Ecuador y quiso derramar abundantes gracias sobre esta tierra, sobre estas tierras y sobre todo revelaciones para nuestra época, que es algo muy importante. Ahora, en función de esta gracia que tenemos todos los ecuatorianos de tener a Nuestra Señora del Buen Suceso, pues hemos traído aquí a una persona que ahorita tenemos el honor de poder entrevistar, pues estuvo presente cuando nuestra institución, Tradición y Acción Ecuador, los devotos de la Santísima Virgen del Buen Suceso, comenzó pues esta difusión ya por ahí, por los años 70, de los mensajes por todo el Ecuador, que hasta el momento aquella devoción no era tan conocida por el pueblo ecuatoriano, digamos, era desconocida, a excepción de un pequeño grupo de personas que conocían un poco sobre la Virgen en Quito, ¿no? Ahora se tiene este programa en La Voz de María, que es justamente dedicado para conocer a profundidad esta gracia que tenemos los ecuatorianos. Entonces vamos a tener esta entrevista con el doctor Luis y también es digno de mención un dato muy importante, porque el día de mañana, 3 de octubre, se conmemora el 25º aniversario del fallecimiento de doctor Plinio Correa Oliveira, un gran líder católico que fue justamente el gran propulsor de la difusión de los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso aquí en el Ecuador, a pesar de él ser brasileño. Entonces, él también difundió los mensajes de Fátima por todo el mundo, la consagración como esclavos a la Santísima Virgen por el método de San Luis María Griñón de Montfort, y es digno de recordar, pues sin esa acción primera de doctor Plinio Correa Oliveira, en función de la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso, no tendríamos ahora este conocimiento que se tiene sobre ella, ni se hubieran difundido sus mensajes por todo el Ecuador. Bueno, en función de estos dos hechos, primero, esa historia de la Santísima Virgen del Buen Suceso, de esa difusión que viene desde los años 70, y también
de doctor Plinio Corrado de Oliveira, en función del gran propulsor de estos mensajes, es que el día de hoy tenemos la presencia del doctor Luis Eduardo Dufour. Entonces, adelante, doctor Luis, bienvenido aquí, La Voz de María. Los oyentes de La Voz de María lo escuchan. Muchas gracias, señor José Ignacio Gómez, y sobre todo muchas gracias a los audientes de la Radio María desde Ecuador, país del cual conservo tan gratas recordaciones de los años que en mi juventud pasé, de los años 72 a 74, sobre todo en Guayaquil y un tiempito en Quito también. Bueno, le agradezco también esta oportunidad de poder hablar de la Virgen del Buen Suceso, que para nosotros es una Virgen que está en el fondo de nuestros corazones y es la que nosotros más amamos, de entre las muchas grandísimas devociones y magníficas que hay en América Latina, a comenzar por la Virgen de Guadalupe, patrona de todas las Américas, la Virgen de Coromoto de América del Sur y la Virgen de Chiquinquirá, y continuemos así del Carmen, de Luján, Aparecida, etc. Pero una vez que estamos aquí reunidos en torno de la Virgen del Buen Suceso, y me gustaría contar algunas reminiscencias, algunos recuerdos de mis primeros contactos con la Virgen del Buen Suceso. Y por lo tanto con el convento de la Limpia Concepción de Quito, de las religiosas concepcionistas franciscanas. Yo me recuerdo por razones diversas, tuve que ir a vivir un tiempo primero en Guayaquil y después en Quito. Después, a pedido del profesor Plinio Corrado de Oliveira, que usted ha mencionado con tanto calor, él me pidió que fuese a fundar el Ufficio Tradición, Familia y Propiedad en Roma. Y ahí me quedé viviendo años en Roma y después cuando volví para Brasil. Pero vayamos directo al centro de nuestra atención. Y le ruego, por favor, a todos los presentes que, por favor, me corrijan, porque yo soy argentino, soy un extranjero y podré decir algunas cosas que tal vez no sean exactas, precisas, etc. Yo les cuento lo que me quedó en la memoria, del modo como me quedó en la memoria. Cuando llegué a Ecuador por la primera vez, en los fines del año 72, fue a la ciudad de Quito y fui a pedido de un gran amigo que en este momento está preparándose para trasponer esa frontera tan difícil entre la vida y la muerte, el doctor Luis Antonio Fragelli, con tanta nostalgia lo recordamos, que con una numerosa familia se había trasladado a Quito y que había hecho los primeros contactos con la devoción a la Virgen del Buen Suceso. La devoción es muy antigua, vamos para el siglo XVI, no voy a contarles todas esas maravillas que hay en ese siglo, en esos siglos intermediarios. Yo apenas les cuento lo que yo vi con mis ojos humanos y por lo tanto susceptibles de algún error. Luis Antonio Fragelli, este brasileño, ya me habló y también me había hablado el profesor Plinio Corrado de Oliveira antes de viajar para aquí, para Quito, quiero decir, y después inmediatamente a Guayaquil. Ya me había hablado de la importancia que merecía la Virgen del Buen Suceso. También llamada Nuestra Señora de las Llaves, porque tenía las llaves del convento de la Segura, y que en la realidad, cuando fue encomendada por la Madre Mariana de Jesús Torres, era para hacer una imagen de la Candelaria.
Por eso la fiesta de la Virgen del Buen Suceso es el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, no, como siempre. Y hablando con el señor Luis Antonio Fragelli y con algunos amigos quiteños, ahí oímos decir de dos piadosas señoras de buenas familias de Quito, admirables, de la familia Ventimiglia. No sé si están vivas todavía, pero si están, les mando mis recuerdos y mis mejores saludos, que habían desposado dos extranjeros. Uno era un francés, Dusdebés, y otro era un irlandés o de origen irlandesa, Fornel. Y teniendo familias numerosas, con muchos jóvenes de buenas costumbres. Y ellas nos hablaron que en el convento de la Limpia Concepción había, las monjas contaban que había una imagen que hacía milagros y que era maravillosa y tenía una historia asombrosa. Y era una imagen que el profesor Plinio Corrêa de Oliveira en Brasil, imagínense ustedes la diferencia geográfica colosal, la diferencia de tiempo enorme. En 1941, el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, que fue diputado, el diputado más votado para la Asamblea Constituyente de Brasil, un líder católico famosísimo, autor de numerosísimos libros, podríamos hablar muchísimo de él. Él había leído una pequeña noticia en que hablaba que había habido unas apariciones en Quito, precisamente la Virgen del Buen Suceso, y que hablaba de nuestra época, de ahora, de lo que está pasando en este momento en el mundo. Y él quería saber más, porque aquello era una pequeña noticia de periódico que apenas decía lo básico, lo esencial. Y hablando con nuestros amigos quiteños, estas señoras Dusdebés y Fornel, de familias nacidas Ventimiglia, nos contaron que sí, que había en un convento, había esa imagen. Y que esa imagen tenía unas profecías. Y que esas profecías estaban contenidas en un documento perdido, esto es lo singular de toda la historia, que era llamado familiarmente del cuadernón. Es decir, las anotaciones eran tan grandes que llenaban un libro, ¿no? También estaba perdido el Niño Jesús original, junto con el cuadernón, durante los tiempos de persecuciones anticlericales del siglo XIX, especialmente en la época de Eloy Alfaro. Las religiosas prefirieron esconder todo eso para evitar profanaciones. Y fue así que entonces comenzamos a frecuentar el convento del Buen Suceso, o de las concepcionistas, allí exactamente enfrente del Palacio Presidencial. Íbamos mucho a la misa de la tarde, porque era un momento en que había poco tránsito, se podía circular, era mucho más fácil. E íbamos muchos quiteños, ecuatorianos, etc. Pero a mí me llamaba la atención la pobreza en que se encontraba el convento. El abandono, yo no diría por malas intenciones, por pobreza, por carencia, que se encontraba la iglesia. Las imágenes, no, todo lo contrario de lo que ustedes van a encontrar hoy. Hoy está una maravilla restaurada por las religiosas. Y entonces, y muy poca gente asistiendo a esa misa. Un viejo sacerdote que rezaba y bueno, y nada más. Una iglesia mal iluminada, oscura, etc. Hasta que llegó un día, que era la fiesta de la Virgen, y que había que subir, y había unos viejos señores que con muy buena voluntad, con
con admirable dedicación, cargaban la imagen hasta el coro alto, desde el altar principal de la iglesia hasta el coro alto. Y bueno, era la tradición, respetábamos todo eso, pero la abadesa, la madre superiora, dijo, no, que sean esos jóvenes que están ahí, y apuntó a los bancos donde estábamos nosotros. Y para nosotros fue una sorpresa, porque no sabíamos nada de eso, ¿no? Bueno, nos pidieron, vamos a cargar, la cargamos, y la llevamos, etc. Y ahí comenzó una larga relación con las religiosas, y ahí nosotros fuimos pidiendo a las religiosas que nos contasen un poco sobre las, no sé si usted quería decir algo sobre, nos contasen un poco sobre las famosas visiones, revelaciones, la historia del cuadernón, etc. Y por ahí fuimos conociendo muchas cosas que absolutamente no conocíamos. Hasta un cierto día, alguien, yo no me acuerdo exactamente quién fue, ahí me falla la memoria, apareció con un artículo del periódico El Ecuatoriano. Era una antigua publicación, creo que relacionada con el clero, en que había un resumen de las visiones. Y ahí nosotros dijimos, pero esto es tan maravilloso, tan extraordinario, lo que cuenta aquí, y de tal manera que se aplica a nuestra época, que es el momento de publicar esto, de difundirlo por toda parte. E hicimos una publicación del primer grupo que después habría de dar origen a la Asociación Ecuatoriana, Tradición y Acción, y con este articulito de la revista El Ecuatoriano. ¿Y por qué? Porque había profecías que se referían a nuestra época. Y lo que contaba era lo siguiente, que en el siglo XIX hubo un incendio, iba a haber un incendio en el convento y que la Virgen iba a permitirlo, porque en el siglo XX vendría una tal decadencia moral y religiosa en el mundo que si el convento se prendía fuego en el siglo XX, nunca más lo restauraría. En el siglo XIX sí, y lo restauraron con los recursos del siglo XIX. Y realmente cuando el convento que nosotros conocimos estaba muy mal. Yo me recuerdo, las religiosas eran muy amigas y nos decían, miren, hay una puerta lateral en este convento, en la iglesia del convento. Y nosotros no tenemos dinero para arreglar la cerradura. Entonces a la noche dejamos una puertita que había, la dejamos bien apretadita, pero si ustedes quieren entrar a la noche, entren a cualquier hora y recen y quédense todo el tiempo, etc. Y era un peligro porque podían entrar borrachos, ladrones, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, y ahí entonces, ahí nos quedamos sabiendo de la historia de la Madre Mariana, de Jesús Torres, y de las monjas que están incorruptas en el convento. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿y dónde están estas religiosas incorruptas? Porque nos gustaría venerarlas, verlas, venerarlas, etc. Y la superiora nos dijo, mire, estamos tan mal económicamente que no teníamos más cómo mantener la sala en donde están. Bueno, ahora están bien protegidas. Entonces mandamos cerrar con ladrillo y cemento para que nadie pueda entrar, nadie pueda hacer nada y listo.
se quedaron bloqueadas. Entonces nadie las puede ver, ni a la madre Mariana de Jesús Torres se la podía ver. Ahí una señora Ventimilla nos contó que conocía una empleada, una vieja india eh, que, que había durante décadas había cuidado del convento, la limpieza, el orden, y que ahora se estaba casi muriendo y viviendo en un pueblito ahí en la sierra, muy pobremente, y que podría contarnos dónde quedaba esa famosa sala cerrada. Y ahí entonces fuimos de carro, la encontramos, la pobre estaba ya en cama, ya no se levantaba más, pero nos contó, pero sí están como vivas, están, yo les limpiaba los hábitos, les levantaba los brazos, movía los cuerpos, están vivitas, decía ella. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿y dónde están? ¿Cuál es el lugar? Y ella nos respondía, muy fácil, van por aquí, por allá, suben por un corredor, bajan por otro, hay una sala, etcétera. Bueno, pero nosotros nos perdimos completamente, no sabíamos nada de eso. Bueno, todo eso quedó superado y entonces hoy en día no, hoy en día ya es diferente, está abierto a la devoción popular dentro de la clausura, con las restricciones que la clausura impone. El propio cuerpo de la Madre Mariana de Jesús Torres está también incorrupto, admirablemente incorrupto, en una urna de cristal donde puede ser venerada dentro de las condiciones puestas por las religiosas. Y entonces ahí nos encontramos con qué? Nos encontramos con que la Santísima Virgen anunciaba que por nuestra época vendría una terrible crisis religiosa, no solamente entre los fieles, más entre los religiosos, entre los sacerdotes. Y entonces, que vendría un terrible castigo. Que en esa época la providencia suscitaría un héroe cristiano, católico, ella lo llama, en el cuadernón aparece como siendo un prelado, es decir, uno que va adelante, el primero de todos, el mejor de todos, y que él rescataría la iglesia de la enorme crisis en que pasaría. Y entonces fuimos profundando cada vez más la devoción a la Santísima Virgen del Buen Suceso en sus fiestas, hasta que renació la costumbre de hacer el Rosario de la Aurora. Bueno, al final esta historia es larga, pero después de varios rosarios eran multitudes que iban a acompañar a la Virgen rezando el rosario en el amanecer por las calles de Quito, y hay una cosa extraordinaria. La Virgen es de una belleza que excede todo lo que uno ha visto en materia de imágenes, sea en América Latina, donde tenemos algunas que son maravillosas, y muchas, no algunas, son muchas, y en España, donde también hay fabulosas, ahí en Sevilla, la Macarena, por ejemplo, etcétera, fantásticas. Y entonces, a partir de ahí, aquel grupo de amigos que comenzó la difusión y que hoy ha convergido en el grupo cotidiano Prevención Acción, empezó la difusión de la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Y es una resurrección de esta devoción. Era una devoción olvidada, pero en el momento del terrible castigo, en el momento en que todo parece venirse abajo, en el momento en que las costumbres se destruyen,
las familias están en crisis, el propio clero está en crisis, ahí renace esta devoción. Y es por esta devoción, es la devoción de la victoria, del triunfo sobre todos los males que aquejan al mundo entero. No nos hagamos ilusiones, no le echemos la culpa a este o a aquel. Es universal. De arriba abajo, por todos los continentes, el mundo gime. Gime por sus pecados, gime por sus dolores y clama. Los que tienen corazón se vuelven para la Virgen y le piden auxilio. Y la Virgen del Buen Suceso está ahí para dar el buen suceso, el nombre lo dice ya, a aquellos que están pasando por una mala situación y que les parece que todo va a acabar mal y muy mal, pero ella dice no, que va a venir el buen suceso. Y no ¿qué pasó? ¿Aló, aló? Lo escuchamos muy bien. Aló, aló, doctor Ruiz. Bueno, creo que hubo un problema de la comunicación. No obstante, es una gracia muy grande que al inicio eran un puñadito de personas las que salían pues al Rosario de la Aurora, y en los últimos años eran más de 20.000 personas que salían a las calles para poder rendir culto a la Santísima Virgen. Bueno, y sobre todo en función de esos mensajes que ella estaba dando, que da para nuestra época. Y algo muy bonito que usted dijo es que ella es la reina de la victoria, ¿no? Ella nos promete esta certeza de que la Santísima Virgen va a triunfar, de que ella le va a aplastar la cabeza del demonio, especialmente en estos momentos muy difíciles que vivimos, ¿no? Está coronada. Tiene una corona espléndida porque es reina. Eh, y es una imagen milagrosa. Inclusive como todo el mundo sabe ahora, su confección, sobre todo la confección del rostro, fue milagrosa. Fue obra de los ángeles, porque la imagen fue encargada como Virgen de la Candelaria, es una imagen colonial de gran valor, pero cuando el artista tuvo que hacer el rostro, no se animó, no tuvo coraje, le faltó, le parecía que él nunca podría hacer el rostro proporcionado a esa imagen. Imagen que tiene el tamaño exacto de la Santísima Virgen, ¿no? Porque cuando en una aparición a Santa Mariana de Jesús Torres, le pide la imagen y Mariana de Jesús Torres, la madre, y ella le dice, bueno, ¿y de qué tamaño? Y entonces la Virgen cogió su cinturón, que era de franciscana, por lo tanto es una especie de cuerda, y se la presentó así. Hay algún cuadro que representa esa situación. Este es el tamaño de la imagen. Bueno, así la imagen fue hecha, tallada, todo, pero al momento de hacer el rostro no había quien lo hiciese. Y una mañana se despiertan y encuentran la imagen bellísima que mano humana es incapaz de hacer, de realizar. Por eso es costumbre tradicional fundamentada en la historia y en la razón de que fue hecha por
ángeles. ¿Mm? Fueron los propios ángeles que eh, pintaron o acabaron, le dieron forma final al rostro de la Virgen del Buen Suceso, que no tiene en ese punto, no tiene parangón, no tiene comparación en materia de belleza. Excelente, doctor Luis. Arcángeles que acabaron el rostro de ella y justamente es una gracia muy grande que tenemos los ecuatorianos. Imaginemos una imagen tal cual como la Santísima Virgen es en el cielo, que terminada por los arcángeles, y una gracia muy especial que se dio en esa gracia de la construcción de la imagen, que parecieron los tres arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, bajo las órdenes de San Francisco de Asís, para acabar el rostro de la Santísima Virgen. Es que justamente la Virgen, no contenta aún con toda esa gracia que había depositado en aquella imagen, ella mismo entró dentro de ella y la imagen como que cobró vida y cantó el Magnificat a nuestro Señor, que estaba ahí presente, estaban todos los coros angelicales, estaba la Santísima Trinidad. Entonces, y esa gracia especial de que ella prometió mantenerla hasta el final de los tiempos. Por eso ella prometió vivir en aquella imagen hasta el final de los tiempos. Y es como lo que nuestro Señor Jesucristo prometió en cierta medida, pero incomparablemente mayor, de estar en cada uno de los agrarios por medio de la Sagrada Eucaristía, en todas las iglesias del mundo y permanecer pues con los hijos, con sus hijos, con sus hermanos, hasta el final de los tiempos. Entonces, y esta gracia singular, se podría decir única, la tenemos los ecuatorianos a través de esta imagen de la Santísima Virgen del Buen Suceso, que cobró vida en el año 1941, cuando estaba la guerra entre Perú y Ecuador, que estaba una guerra que se podía dar, que podía ser terrible para nuestra patria, porque no teníamos los medios para resistir aquello. Pues la Santísima Virgen intervino en esos momentos cuando estaba el pueblo fiel a los pies en su santuario, en la iglesia, rezándole, pidiéndole para que salve el Ecuador. Entonces ella en esos momentos cobró vida a la imagen, comenzó a ver a sus hijos que estaban a sus pies rezándole y comenzó a mover los ojos viendo a las personas que estaban en la iglesia y después al cielo en señales de súplica, iluminándose de colores celestiales. Fue una gracia espectacular, pero lo más bonito es que después de esto, al día siguiente salieron los periódicos que la guerra había parado. Fue un milagro espectacular de haber salvado el Ecuador, Nuestra Señora, a partir de aquello. Fue visto por más de 30.000 personas. En los diarios de la época salió en El Comercio, salió en El Universo, salió en varios periódicos y esta noticia recorrió el mundo. Y en esa noticia justamente es la que mencionaba el doctor Luis, que la leyó el doctor Plinio Correa de Oliveira, y de ahí ya tenía esa idea que en el Ecuador estaba esta imagen milagrosa. No conocía sus revelaciones a profundidad, no conocía mayor cosa, pero sabía que había una gracia muy especial en el Ecuador, y por eso cuando hubo la oportunidad de fundar un grupo aquí en función de la difusión del mensaje de la Santísima Virgen, de defender los principios básicos de la civilización cristiana, pues una de las primeras cosas que realizó el grupo, o una de las principales, fue buscar esta devoción y darla a conocer para el Ecuador. Ahí cuando se conocieron las revelaciones fue un empuje aún mayor, una gracia mayor, pues porque era necesario que sepamos de esta gracia especial que teníamos en función de lo que decía el doctor Luis, de ese castigo pues que Nuestra Señora denuncia por los pecados de la humanidad, pero también de esa gran victoria que ella anuncia. Entonces es espectacular para las personas que se perdieron el inicio del programa, que fue buenísimo. Doctor Luis fue describiendo pues cada una de las etapas de cómo fue que se conoció la devoción. Él fue uno de los primeros jóvenes de participar en aquel tiempo de esta difusión. Actualmente él vive en Brasil. Ya han pasado muchos años, esto fue en los años 70, 71, 72, cuando se comenzó a descubrir todo esto, una gracia que hoy estamos conversando. Si no hubiera sido por el esfuerzo en aquel tiempo de doctor Luis, de los otros miembros que mencionó el doctor Luis Antonio Fraielli, otros miembros de las devotos de la Santísima Virgen, que comenzaron pues esta incursión de difusión de los mensajes, quizás hasta el día de hoy no los conozcamos, fueron instrumentos que Nuestra Señora se valió pues para realizar esta gran misión que hoy se tiene. Ahora, doctor Les, yo le tenía otra pregunta muy especial por lo siguiente, porque Sí, como mencionamos al inicio, hoy el día de mañana, 3 de octubre, se conmemoran el 25º aniversario del fallecimiento
pues, de la persona propulsora de la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso para el Ecuador y el mundo entero, porque esta devoción no solo es promovida por la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción, otras asociaciones, la Voz de María, que da este programa especialmente, que la tiene aquí en su capilla del Espíritu Santo, para que las personas en el momento que se abra la capilla le puedan venir a rezar, le puedan venir a pedir esa gracia especial. Ahora las medidas de seguridad no lo permiten, no obstante, tenemos esa gracia de tener una imagen aquí también en la Voz de María, gran difusora también de los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso por medio de estos programas, de rosarios que se realizan. Ella es patrona de la radio, una cosa muy especial. Un 2 de febrero fue fundada la radio La Voz de María aquí en Guayaquil, y no es coincidencia que justamente ese 2 de febrero sea la fiesta de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Entonces son varias cosas que van conjugando, que la providencia se vale, pues para lograr esta gran misión y cumplir esa promesa que la Santísima Virgen nos pide, que en el momento en que en toda su extensión la conozcan y la honren bajo esta advocación, ella será arca de salvación para todas las almas. Esto lo sabía doctor Plinio de Correo de Oliveira, y es hacer justicia también a su nombre, de ser el gran impulsador de esto, de tomarnos un poquito el tiempo del programa que queda, pues hablar un poco de él, de cuál fue su obra, qué realizó. Él fue un gran devoto de la Santísima Virgen, como mencionamos, esto no solo se difunde aquí en Ecuador, el grupo, nuestra asociación hermana en Estados Unidos difunde mucho la devoción a Nuestra Señora, en otros países también, a Nuestra Señora del Buen Suceso, y la están dando a conocer también en el exterior. Por eso es que en el Rosario de la Aurora, que se realizaba el 2 de febrero, que se realiza aún, esperemos que este 2 de febrero ya esté todo normalizado para poder realizar este gran rosario, se tenía a personas del exterior, de Estados Unidos, de Francia, Europa, de Brasil, de Colombia, Perú, Chile, de todos los países que venían a honrar a Nuestra Señora del Buen Suceso justamente por esta misión que se está desarrollando. Y una gracia mayor y un compromiso mayor de todos los que escuchan ahora la radio, de estando tan cerquita de Quito, pues en algún momento, cuando ya está abierta la iglesia, darse un salto, ir a conocer esta gracia especial. Nuestra Señora está ahí, ¿no? Entonces, en función de eso, doctor Luis, de doctor Plinio Correo de Oliveira, que el día de mañana se cumplen 25 años de su fallecimiento, usted nos podría conversar un poco más. Sí, y con todo gusto, porque viene su intervención, viene con toda oportunidad, porque el profesor Plinio Correo de Oliveira, por así decir, hizo suya la devoción a la Santísima Virgen del Buen Suceso, y quiso que no solamente él personalmente fuese un devoto de ella, sino que comunicase esa devoción a todos los que le eran próximos. Para eso es preciso entender apenas decir una palabrita sobre la vida y la historia del profesor Plinio Correo de Oliveira. Él nació un aristócrata aquí de San Pablo, es una de las grandes familias fundadoras, en cierto sentido son las grandes familias fundadoras del Brasil, que conquistaron la selva y conquistaron las tierras, convirtieron a los indígenas. Y el profesor Plinio Correo de Oliveira, cuando muy joven aún, empezó a notar la decadencia espantosa en que se encontraba el mundo, la corrupción de las costumbres, la política cada vez más desordenada, caótica, la crisis general de la organización social, de la organización económica. Y el doctor Pío llegó, cuando aún muy joven, a formar una idea general del mundo y del castigo que se aproxima sobre el mundo, sin conocer, ni siquiera sin conocer la Virgen de Fátima, el mensaje de Fátima, sin conocer el Buen Suceso, la Virgen del Buen Suceso y otras tantas revelaciones de la Santísima Virgen. Hasta que un día ingresó en el movimiento católico, en la juventud, en concreto las congregaciones marianas, que era la Asociación para los Jóvenes. Rápidamente se transformó
en el mayor líder católico de Brasil, a tal punto que él pasó a dirigir una pobre hoja de sacristía de una parroquia, la parroquia de Santa Cecilia, y la transformó en el más importante periódico semanal católico del Brasil entero, donde se comentaba de todo, etc. Él en un cierto momento hubo una elección para, para elegir una asamblea constituyente que debía redactar la constitución, y el profesor Plinio fue el diputado más votado de Brasil entero. Y apenas había un problemita, que él no tenía la edad suficiente para ser diputado, era demasiado joven. Bueno, al final lo arreglaron por ahí y pasó a ser el diputado más famoso de Brasil. Bueno, lo que podríamos contar sobre él es extraordinario, extenso, no, vamos simplificando para caber dentro de los límites del programa. Y él en 1960 fundó la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Esta sociedad fue el origen de muchas otras esparcidas en todos los continentes de la Tierra. De inmediato vinieron las TFPs argentina, chilena, uruguaya, y después se fue expandiendo por América del Sur, Estados Unidos, la actual Sociedad Americana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Europa, y después para Australia, Nueva Zelanda y alguna cosa, y otros países, inclusive África del Sur, Mozambique, Angola. De esta manera, junto con esta expansión de la sociedad de defensa de las sociedades de defensa de tradición, familia y propiedad, fue junto la devoción a la Santísima Virgen del Buen Suceso. De esa manera han sido publicados varios libros escritos de los seguidores del doctor Plinio y estimulados por el propio doctor Plinio Correa de Oliveira. Y entonces nosotros tenemos que a nivel internacional, por lo menos, el profesor Plinio Correa de Oliveira fue el gran difusor, el gran promotor de la devoción a la Virgen del Buen Suceso. De tal manera que hoy podemos encontrar gente en Alemania, en Francia, en Italia, en África del Sur, en Australia, que tiene devoción por la Virgen de Quito, la Señora del Buen Suceso de Quito. Y entonces este hecho extraordinario de gente que viene de todos los países a participar del Rosario de la Aurora, por lo menos cuando podía hacerse. Las circunstancias lo permitían. De esta manera, el doctor Plinio Correa de Oliveira quedó intrínsecamente asociado a la Santísima Virgen, como siendo uno de sus discípulos, tal vez el más devoto, el más dedicado y el mayor propulsor de ella. El doctor Plinio conservaba siempre consigo una magnífica réplica ecuatoriana, quiteña, de la Santísima Virgen Buen Suceso, de un tamaño menorcito, pequeño, pero de una gran calidad, de una gran belleza, y siempre la tenía delante de sus ojos como siendo la reina, la emperatriz, aquella que va con el báculo de abadesa, comandando las huestes del bien en la lucha contra el mal. Entonces, de alguna manera, el nombre del doctor Plinio quedó asociado a la Virgen del Buen Suceso. Y entonces es muy oportuno, como usted ha hecho en esta circunstancia, asociar
el aniversario de su pasaje a la eternidad del profesor Plinio, un 3 de octubre, hace 25 años, con la Virgen del Buen Suceso. Podemos tener, yo tengo, por lo menos yo personalmente, es una opinión personal, que en este momento el doctor Plinio está en la presencia de la propia Virgen eh, y rindiéndole el culto en el cielo y nos bendiciendo por estar aquí reunidos, recordando a la Santísima Madre de Dios con el título del Buen Suceso, también de Nuestra Señora de las Llaves o Nuestra Señora de la Candelaria. Perdón, señor José Ignacio, yo no le escucho. ¿Hay algún problema técnico ahí? Bueno, qué bueno, Y doctor ahora sí. Luis, aquellas palabras que usted nos da en relación a aquello. Muy bonito recordar a este gran líder católico en estos momentos, este programa dedicado especialmente a Nuestra Señora del Buen Suceso y por qué no ahora específicamente a un hijo muy querido de ella. Entonces, una de las cosas pues que nos gustaría recalcar sobre el programa es todos los días viernes a las 10 de la mañana las personas que quieran saber más sobre la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso. Sería una gracia muy particular que tenemos los ecuatorianos de tenerla a ella en nuestro país. O sea, es Nuestra Señora del Buen Suceso y es una gracia muy grande que, como vemos, queridos oyentes, de tal manera son importantes los mensajes de ella que doctor Plinio no dudó en expandirlos por todo el mundo porque tenía que ser conocimiento de todo el mundo esta gracia que tenemos los ecuatorianos, que tenemos aquí en el Ecuador por sus mensajes, sus revelaciones. Agradecemos también mucho al doctor Luis por habernos acompañado, que estuvo justamente en el inicio del comienzo de la resurrección, como decía doctor Luis, de la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso, que viene desde hace 400 años atrás, pero que toma mucha más fuerza en esta época porque ella mismo lo pidió. Ella quería ser conocida en esta época porque, como siempre mencionamos en los programas, ella decía esta época es la que iba a necesitar más la ayuda y el amparo de ella. Entonces, doctor Luis, esperemos tenerlo en sucesivos programas para que nos siga comentando más sobre Nuestra Señora del Buen Suceso, sobre sus revelaciones, sobre la historia de la cual usted pudo participar en función de esto, también de otros temas muy interesantes. Doctor Luis maneja muy bien otras revelaciones de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Salet, que tiene mucha relación con los mensajes de la Santísima Virgen del Buen Suceso, justamente, y que en sí forman una unidad para poder comprender específicamente el momento que estamos viviendo y especialmente el mensaje principal que nos trae la Santísima Virgen, ¿no? Que es nuestra verdadera conversión, viendo el panorama tan terrible de la humanidad. Ella nos dice en el Buen Suceso que iba a necesitar de hijos fieles que guarden el tesoro de la fe y de las buenas costumbres. Bueno, ese es el llamado que nos realiza a todos sus hijos del Ecuador, del mundo entero, de ser ese pequeño número de almas que guarda el tesoro de la fe, de las buenas costumbres, es decir, de la moral, en un mundo tan atribulado como el que estamos viviendo, donde se quiere implantar el aborto, que es el asesinato de un niño inocente, la ideología de género para niños. Ahora en el Ecuador, aunque tuvimos esta gran victoria del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, y por supuesto de la Santísima Virgen del Buen Suceso, en contra de la cultura de la muerte, pues vienen nuevos códigos, nuevas batallas de la cristiandad del Ecuador católico en contra de nuevas acechanzas del demonio. Tenemos en la Corte Constitucional casos, queridos oyentes, donde se quieren permitir el cambio de sexo en niños. Se está queriendo hacer ya hay 3 niños que han sido violentados por esto de aquí, apoyados por sus propios padres, que es lo más terrible, y que han sido reconocidos, uno de ellos por el Estado ecuatoriano en el 2019. Lo podemos investigar, ¿no? Este caso de la ideología de género, y que Nuestra Señora no lo denuncia también, ¿no? El demonio sí va a fijar principalmente a la infancia en estos tiempos, porque corrompiendo a los niños mantendría la corrupción general, el mal. Entonces son estos mensajes y muchos más lo que debemos saber, especialmente en estos momentos tan decisivos para la humanidad, para poder corresponder a esas gracias que la Santísima Virgen nos da. Doctor Luis, una de las cosas que nosotros antes de terminar siempre estamos realizando ahora es dar la posibilidad
a las personas que nos escuchan detrás de la radio, que están pues conectados ahora a las 10 de la mañana por la voz de María y que tengan una inquietud, que quieran hacer preguntas, algún comentario sobre la devoción. Tenemos a Doctor Luis, lo podemos aprovechar pues para hacerle preguntas, para un comentario, algo que se quiera esclarecer en función de lo que se ha mencionado, lo pueden hacer. Ahora estamos con poco tiempo, se van a receptar pocas llamadas, no obstante, los invitamos a llamar al 259-8860, 259-8860 a la radio para poder participar de este programa de la Santísima Virgen del Buen Suceso aquí en La Voz de María. O también nos pueden escribir su mensaje al 096-008-2900. Eso es en el WhatsApp, 096-008-2900. Entonces, si se perdió o está escuchando ahorita el programa, también este queda grabado en la red social Facebook, donde usted puede entrar a La Voz de María 88.1 FM y buscar pues este programa que está ahí grabado, si lo quiere repetir, compartir eso con sus amigos. Es muy importante también para difundir esta devoción de la Santísima Virgen del Buen Suceso, pues a más personas, al Ecuador, este programa inédito y muy especial con el doctor Luis Dufour, que lo tenemos aquí. Llámenos al 259-8860, 259-8860, para que pueda hacer también intervención en este programa de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Entonces, una gracia muy especial que tenemos es tener al doctor Luis aquí, que nos ha ayudado en este programa muy especial y muy bendecido por la Santísima Virgen. Y pues lo que le mencionaba nuevamente, está en las redes sociales grabados, está grabado el programa, lo pueden escuchar, lo pueden ver, lo pueden compartir con más personas, con sus amigos y familiares. En los números en que puede llamar a la radio es el 259-8860, también puede demostrar cualquier inquietud, algunas palabras sobre lo que sucedió en el Ecuador, sobre la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Se escuchó por primera vez el programa, se está queriendo saber algo más sobre la Santísima Virgen, una gracia muy especial que tenemos los ecuatorianos. El doctor Luis mencionaba especialmente que a Nuestra Señora del Buen Suceso también se la conoce como Nuestra Señora de la Candelaria y Purificación. Entonces por eso su fiesta es el 2 de febrero y se sale en las mañanas por las calles de Quito a realizar las procesiones, a realizar estos actos de devoción tan grandes a la Santísima Virgen. Entonces, doctor Luis, en función de todo esto, ¿qué recomendación pues usted le daría a los que están escuchando la radio en relación a Nuestra Señora del Buen Suceso? ¿Qué pedirle? ¿Qué gracia pedirle? Bueno, uno a veces tiene problemas en el fondo del corazón, en el fondo de la personalidad, que son muy personales y que a veces piden una solución rápida o urgente o más necesaria. Entonces, primero tomemos esas necesidades y pidámosles a la Virgen que nos resuelva el problema, el buen suceso. Pero además de eso, una cosa que vale para todos, es pedir a la Santísima Virgen que nos proteja el Ecuador. El Ecuador está amenazado. Y no solamente Ecuador, más el mundo entero. América del Sur entera, el mundo entero y la Santísima Iglesia. Nosotros estamos viendo escándalos en los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica, en Roma, en obispados, en cardenales, sacerdotes, religiosas, conventos, y eso pide un milagro de la Santísima Virgen, y eso debemos pedirlo como verdaderos hijos que somos de la Iglesia es nuestra madre. Y después también pedirle a la Virgen que nos auxilie en la corrección de nuestras vidas personales. Ojalá seamos todos perfectos, que todos los que nos están escuchando sean perfectos, pero no siempre es así.
Habrá alguno que no es imperfecto. Las escrituras nos dicen que hasta el santo peca 7 veces al día. Entonces, nosotros también tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros defectos, y es el momento entonces de ir a los pies de la Virgen y pedirle que nos corrija. Y rezarle el rosario, rezarle nuestra devoción preferida, Ave María, Salve lo que uno prefiera, pero con esa intención, con el corazón contrito y humillado, que nos corrija y nos haga sus verdaderos hijos. Yo creo que estos son los mejores consejos que les puedo dar en este fin de programa, que estamos llegando, me parece, al límite. Señor José Ignacio, de nuevo se ha cortado. Doctor Luis, por ese consejo, justamente era uno de los mensajes que nos enviaron aquí por el WhatsApp para poder hacerlo. Fue un mensaje muy preciso de un oyente que estaba muy compenetrado con todo esto. Y pues bueno, esperemos que la Santísima Virgen del Buen Suceso nos dé la gracia de poder conseguir aquello para nuestras vidas, de seguir luchando por ella y seguir en esta difusión tan necesaria del mensaje de la Santísima Virgen del Buen Suceso por todo el Ecuador, por todo el mundo, especialmente con esa gracia que ella nos tiene que dar de nuestra verdadera conversión, de una siempre creciente devoción a ella, y para seguir en esta batalla que es difícil, en defensa de la vida de la familia, pero que tenemos pues también a Nuestra Señora, a nuestro Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos conforta y nos ayuda. Doctor Luis, muchísimas gracias pues por esta entrevista. Esperemos que no sea la última, que nos pueda seguir acompañando aquí pues por la voz de María, pues, por y seguir difundiendo este mensaje de la Santísima Virgen del Buen Suceso, tan necesario para el Ecuador y para el mundo entero. Que la Santísima Virgen del Buen Suceso nos los concede así. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muchas gracias. Inicio de espacio promocional. Inicio del espacio publicitario.